Bien, Iglesia, estamos recorriendo algunas enseñanzas acá en la primera epístola a los tesalonicenses y cubrimos el día domingo recién pasado entre los versículos 4 al 6 del capítulo uno. Así que vamos a estar nuevamente examinando, o no examinando, sino que viendo las aplicaciones, las reflexiones que podemos hacer en esta porción bíblica y que sean también para nosotros aplicables, que podamos vivirlas, que podamos traerlas a nuestra vida. Así que si alguien me ayuda leyendo primero los Tesalonicenses capítulo uno versos 4 al 6 se lo agradecería. Amén. Escuchamos. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano Juan Carlos, por la lectura. Ahorita voy a buscarlo acá en el computador para también tenerlo al frente mío. Entonces, seguimos viendo estas características, ¿no? De los tesalonicenses, también en particular de los mensajeros que estaban encabezados por el apóstol Pablo, Masilas y Timoteo. Y vamos entonces ahora a este versículo 4. Recordarán, ahí básicamente fueron dos cosas las que enfatizamos. Primero, el asunto de la hermandad a través de Cristo y bueno, creo que de manera muy directa, cómo nosotros tenemos que manifestar también esa hermandad eh, hacia las personas que están en la fe sin hacer ningún tipo de distinción, ¿ok? De hecho, es más, nosotros no debiésemos incluso levantar prejuicios personales respecto de quién podría ser o no un hermano en la fe. Y creo que eso nos enseña al menos esa parte de amados en el Señor desde la vereda del apóstol Pablo, convertido desde el judaísmo a Cristo, digamos. Y lo segundo es un asunto muy discutido, que es el asunto de la elección divina. Ahora, aplicando esto a nuestras vidas, ¿no? Podemos hablar de la certeza de la elección divina que Pablo en esta ocasión tiene respecto de los tesalonicenses, ¿no? Y ahí es donde nosotros también tenemos que vernos nosotros mismos, si podemos estar seguros de nuestra elección. Eh, Hay un énfasis equivocado muchas veces respecto de la elección de Dios y es más o menos así, que bueno, yo soy escogido, yo soy elegido de Dios y no importa lo que yo haga, porque finalmente Dios ya me escogió. Si alguien está pensando así y está viviendo una vida de desobediencia a Dios de manera voluntaria, lo más probable es que esa persona de verdad no sea escogida, ¿no? Por Dios, porque la elección divina va a tener una cara práctica en la manera en que nosotros vivimos. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas prácticas también. Por ejemplo, es si hemos puesto eh, genuinamente nuestra fe en Jesucristo. Eso también nos lleva a la confesión de nuestros pecados, confesar nuestros pecados. Y aquellos que son escogidos, ¿no? También van a tener esta característica de eh, un esfuerzo constante por ser discípulos de Cristo, por ser mejores discípulos de Cristo. Entonces, la elección no es solamente una teoría en nuestra cabeza, sino que debe ser una manifestación constante
lo que veíamos la semana anterior, yo se lo repetía varias veces también durante la predicación, esta fe que obra, el trabajo en amor y la expectativa cierta del regreso de Cristo, fueron algunas de las cosas que Pablo vio en los tesalonicenses y que eh, dieron prueba de que de verdad eran escogidos de Dios. Em, y esto es muy importante para nosotros también que lo entendamos, ¿no? Esta debe ser para nosotros una relación constante con el Señor y de crecimiento constante. El Evangelio no es solamente una decisión que tomas una vez y después te olvidas, ¿no? El Evangelio es una decisión que nos acompaña de manera permanente, eh, y debemos vivir, por lo tanto, cercanos al Señor. Respecto de la elección, no sé si alguien quiere compartir algo eh, respecto de lo que fue la exposición o lo que yo digo ahora de manera un poco más práctica, o agregar algo. Seguimos avanzando entonces. En el siguiente verso, en el verso 5, aquí hablamos del evangelio integral, así yo le coloqué a esta parte del sermón, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Lo primero es la necesaria proclamación del Evangelio, y este Evangelio, dice el verso 5 al comienzo, porque es nuestro Evangelio, nuestro Evangelio. Es algo para los mensajeros de la época, para Pablo y sus compañeros, algo que llegó a ser muy propio. Entonces la pregunta que de manera eh, práctica nosotros tenemos que hacernos hoy día, hermano, y tenemos que un poco escucharnos, ¿no? Eh, si de verdad el Evangelio es algo para nosotros importante, será nuestro tema recurrente, ¿sí? Y el Evangelio debe ser para nosotros como creyentes, si es que decimos, ¿no?, que estamos en este grupo de personas que Dios ha llamado, eh, debe ser algo importantísimo, más importante que cualquier otra cosa. Y para que llegue también a ser nuestro evangelio, ¿no? Eso nos va a llevar a que donde sea que estemos, vamos a tener la intención constante de poder compartirlo con las personas. No digo necesariamente que vayamos a estar todo el día evangelizando personas, porque como hemos hablado en otras oportunidades, nosotros trabajamos y es obvio que dentro de las horas laborales tenemos una obligación que hacer, pero sí tener la constante, ¿no?, de estar prestos a esto, que a veces incluso, yo creo que ahí está el problema nuestro muchas veces, teniendo la oportunidad de compartir el Evangelio, teniendo el tiempo, muchas veces nos callamos. A veces una persona nos cuenta alguna cosa, un problema, una circunstancia, y a veces las personas lo hacen a propósito porque saben que nosotros somos creyentes, y muchas veces nosotros simplemente guardamos silencio. Entonces ahí está esta necesaria predicación del Evangelio. A ver si alguien se atreve con un ejercicio. Eh, si yo, si yo fuese un incrédulo y tú me tuvieses que hablar del Evangelio, ¿qué me dirías tú? A ver si alguien se atreve, no tenga temor de hacerlo. Yo soy un incrédulo y necesito que tú me hables del Evangelio. ¿Qué me dirías tú? A ver los valientes. Abra su micrófono y evangelíceme. Pastor. Joseli. Sí, ahí lo primero, obviamente, te voy a hacer como un resumen, porque antes le diría mucho más cosas, pero solo entender de que somos pecadores indistintamente de cómo me esté percibiendo yo mismo, o cómo se percibe a la persona que cree que vive bien. Mm, Hay muchos que siempre o piensan que "Ay, yo me porto bien igual, no hago nada malo", pero obviamente que en el interior es lo que el Señor ve.
como intentar ir por ese lado primero para bajar la guardia, a entender que todos somos pecadores. Y luego presentarlo obviamente a Cristo, en el sentido de que es el único por el cual podemos ser salvos. Ujú. Entonces por ahí sería como básicamente me iría. Ya, ya. Gracias, Joseli. ¿Alguien añadiría algo más a lo que muy bien decía Joseli? Si estamos hablando, evangelizando, alguien tenerlo, alguien, eh, A ver, yo, ¿ah? yo le diría a un incrédulo, principalmente le hablaría del amor de Cristo a nuestras vidas, a mi vida personalmente, le diría cómo Él ha cambiado mi vida, cómo Él siempre va a estar conmigo, cómo el amor de Dios es incondicional, le hablaría de sus virtudes, de sus atributos. Y también le diría que es la opción, es la verdad de este mundo, a pesar de todas las cosas que digan, que existan, creencias, etcétera, es la única verdad, es la única que realmente vale la pena seguir. Eso le diría. Ujú. Gracias, Úrsula. Escucho con eco. ¿Y alguien más quiere agregar algo más a esta exposición Yo, del pastor, Evangelio? Te la escuchamos. Gabriela, me recordaba de esta semana que tenemos una cliente que está enferma, usted la conoce, la señora Isabel. Yo conversaba con su hija que sabemos que viene, no cree en nada. Y la necesidad de ella, de que saber que nosotros somos cristianos y que le habláramos de que su mamá se iba a sanar, por ejemplo, y nosotros le transmitimos a ella que el Señor era el único que le podía dar vida a su mamá y darle esta tranquilidad a ella para poder salir adelante. Y bueno, respetando siempre lo que el Señor tuviera ya estipulado para la vida de su mamá. Y esta semana hablábamos las dos, porque todos los días le consultamos, y le dije, Paulina, ¿cómo está tu mamá? Está mucho mejor, gracias a Dios. Me dijo. Y cuando me dice gracias a Dios, le dije, amén. Le dije yo, ¿estamos bien? Sí, me dijo, en realidad Dios existe, me dice, porque lo que está ocurriendo con mi mamá ya podría haber sido otra opción. Y dentro de eso ya está muy complicada monetariamente. Y me decía, y yo le dije, pero ¿cómo lo estás haciendo contigo, con tus cosas? Porque tuviste que dejar de trabajar. Y ella tiene 3 hijos. Me dijo, Dios proveerá. Y yo la miro y miro y le digo a decir, amén, Paulina. Y durante 2 semanas hemos estado transmitiéndole la fe de alguna manera con la Úrsula a ella, que tenga fe, que ore, pero ella bien distante, que no cree. Claramente nos digo, no, si yo no creo, que aquí, que allá, Mm, pero es una bendición para nosotras de hablarle del Señor y que ella pudiera recurrir y que su corazón y su alma pudieran recurrir a un Dios todopoderoso y que existe. Y fue de gran bendición para nosotros y también escucharla que ella me diga, Dios proveerá. Y yo le digo, amén, Paulina, y me quedan mirando y sus ojos brillaban. Y fue muy, muy bueno, porque uno ahí en el negocio va experimentando cosas con las personas y tratamos de transmitirle lo que es el Señor y lo que es la vida en Cristo. Y muchos de ellos ya nos conocen, entonces tienen esa necesidad de ir y contarnos las cosas. Y cuando ellos se abren ante la necesidad, mm. uno ahí va con un poquito de la palabra y un poco de la fe que podría ser transmitida a través de la palabra de Dios para ellos. Así que fue de mucha bendición. Eso. Amén. Amén. Gracias, Gabriela. Bien, creo que en general sí, es lo que tenemos que hacer. Tenemos, por un lado, que empatizar. Suele ser el escenario en que las personas buscan de Dios, el escenario del dolor en general. En general llegamos a Cristo, a la fe, maltratados, heridos. Hay excepciones, por supuesto, pero en general, un gran porcentaje de las personas llega buscando alguna respuesta, buscando alguna ayuda, buscando alguna oración. Y entonces tenemos que obviamente empatizar con ese dolor. Creo que la experiencia de mis hermanas con esta niña un poco grafica eso, de empatizar. Y complementando lo que decía Joseli, hay algo que no podemos olvidar. Nuestro testimonio es importante y puede ser un buen ejemplo para que las personas entiendan el impacto que tiene de manera real el Evangelio en la vida de alguien. Si tenemos un buen testimonio, eso va a ayudar. Pero nunca debemos sustituir la presentación del Evangelio. Y, y bueno, tiene que ver obviamente
con que las personas puedan reconocerse pecadoras delante del Señor. Y eso hoy día puede ser difícil porque en general las personas tienen un alto concepto de sí mismo y piensan que son buenas. Y entonces, eso es, el convencimiento de pecado es una obra del Espíritu. Sin embargo, nosotros somos los mensajeros, como la Iglesia de Cristo, para hacérselo saber a las personas. No de manera agresiva, como muchas veces vemos en la televisión, ¿no? Ciertos predicadores que están en las plazas o algo así. No, sino que con continuo, con respeto. Algo que puede funcionar es que nosotros también somos pecadores. Nosotros también somos pecadores y fuimos alcanzados por esta gracia. Y, y complementando aún también lo que decía mi hermana Úrsula también, que esto es también, el amor de Cristo también tiene que estar manifiesto en ese compartir. A veces ese compartir no va a resolver el asunto por completo. Seguramente esa persona va a necesitar volver a oír. Y en eso también yo creo que a veces nosotros nos equivocamos. Ahí surge a veces este pensamiento o esta práctica de hacer repetir a las personas oraciones, ¿no? Repite esta oración y vas a ser salvo. Entonces, generalmente las personas requieren no solo una explicación del Evangelio, sino varias. Y esto puede ser hasta progresivo en cierto momento hasta que Dios, el Espíritu Santo, ilumine por completo su entendimiento y pueda venir a las plantas del Señor. Entonces, pero sí debemos hablar de Cristo. Eso es indudable. Debemos hablar de Cristo, de su obra y de la necesidad que tiene cada ser humano de acercarse a Dios a través de Cristo. Y Él es el único camino, Él es la única vía, no hay otro. Entonces, eso es lo que básicamente tenemos que hacer, hermano, a la hora de predicar. Es tal vez un ejercicio complejo, pero yo creo que la misma práctica y el hacerlo nos va a ayudar a poder hacerlo cada vez mejor. Eh, Pastor, hermano Juan Carlos. sí. Eh, yo no sé si es muy atrevido, como quizás he hecho muchas veces algunas preguntas como para, a veces cuando uno ve a una persona que no, eh, bueno, de por sí no entiende el Evangelio y nadie le ha predicado el Evangelio, ni le ha evangelizado. Porque a veces se dan situaciones y cuesta a veces ingresar. Entonces yo cuando, por eso digo que no sé si es muy atrevido, muy fuerte al mismo tiempo, pero obvio con respeto y hacia la persona. Y yo hago una pregunta. Y bueno, acá estamos todos y me pueden decir quién sabe, no está bien así. Yo digo siempre con todo el respeto a la persona, conociéndola igual, siempre pregunto, o sea, si Dios mm, no lo quisiera, pero que usted tuviera que partir mañana, depende de la persona que está al frente de este mundo, ¿dónde creería que va usted? ¿Al cielo o al infierno? Y de por sí todas las personas, desde que yo he hecho esa pregunta, todos me dicen, yo creo que iría al cielo. Entonces yo le digo, ¿por qué usted cree? O sea, según lo que usted piense nomás, no, iría al cielo. No, no, porque yo no soy una persona mala, porque yo no sé, me dicen, bueno, no he matado, no he robado, no sé, no ando haciendo eso. Y de ahí de inmediato, obvio, ahí donde ingreso y le comento, ¿me escucha, pastor? Sí, sí, lo escuchamos. Alguien abrió alguna pizarra. Sí, ¿qué Sí, pasó? sí, 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 ahora más. yo creí que era algo mío, por eso. No, no, no. Alguien abrió. Ya, y de ahí, bueno, ahí ingreso y empiezo a hablarle qué significa el Evangelio, quién es Jesucristo, por qué Él viene. Y una de las cosas que hice quizás para la Navidad fue un poco eso. O sea, hay una reencarnación, por qué viene Jesucristo a la tierra. Hice una exposición un poco hacia mis compañeros de trabajo. Y después algunos se acercaron, gracias por el mensaje y todo. Pero generalmente hago eso. Pero por eso digo, no sé si es muy atrevido a hacerlo de esa forma, pero ahí uno entiende de inmediato que no hay un entendimiento y necesita uno una explicación para sacarlos de eso, de lo que ellos piensan o quizás alguien le ha dicho que es por obra, Mm, pero no por las obras de nosotros, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. mm. Y de alguna forma así he expuesto el Evangelio a las personas que yo me he acercado, conversamos así, de esa forma. Gracias, hermano Juan Carlos. Hay un ministerio que se llama Living Waters,
ellos tienen un método de evangelismo como el que compartía usted. Son súper confrontacionales. De hecho, ellos van a las calles, van a las universidades en Estados Unidos. Incluso hay de esto acá en Latinoamérica. En Chile también hay un representante. Y eso, ellos ocupan ese método. Ahí tal vez sí hay que tener en cuenta de que estamos hablando con personas desconocidas. Pero cuando, por ejemplo, le vamos a hablar a algún familiar que uno conoce, quizás ahí no es como receta, no es como haz esto, esto y esto. Yo pensaría más bien que pidamos al Señor sabiduría de manera de poder eh, acercarnos a la persona de la manera más correcta, en amor, como decía Úrsula, pero sin ocultar la verdad. Y esa verdad tiene que ver con eso, con la exposición de la necesidad que tienen las personas, y esa necesidad tiene que ver con su pecado. Entonces, es impostergable. Si yo le voy a predicar el Evangelio a alguien, es impostergable hablar de pecado. Y no hay presentación del Evangelio si es que nosotros no estamos hablando del pecado de las personas. Así que, y como Cristo vino a resolver eso, vino a redimir, a perdonar el pecado. Entonces, eso también es súper importante. Pero creo que es interesante la conversación porque así todos vamos aprendiendo y vamos incorporando cosas, teniendo en cuenta que siempre el que hace la obra es Dios, el Espíritu Santo en el corazón. Y a pesar de nuestra imperfecta exposición del Evangelio, Dios puede glorificarse aún, sobre todo si están esos elementos básicos de los cuales hemos dicho en esta oportunidad. Hermano Patricio escribe acá que le mostraría la creación. Claro, la creación es una evidencia, ¿no? De la existencia de Dios. Ahí ese sería tal vez un buen método de inicio, ¿no? Luego, después de ese argumento, yo podría hablar directamente del Evangelio. Y Javiera dice, le hablaría de las malas noticias. Entiendo, ahí hablamos de la condenación y de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, enemistados con Dios, eh, porque Jesús vino a morir y después las buenas noticias de la redención. Perfecto. Joseli, Sí, para agregar una cosita más que a veces se deja como por fuera. Obviamente todos damos por sentado cuando vamos a evangelizar a alguien, a hablar del Señor, que la persona cree en una deidad. Y la realidad es que no todos creen, o sea, si uno le llega así hablando directo, vos te vas para el cielo o algo así, pueden decir, no, yo no creo en nada de eso. claro. Me ha tocado, o sea, porque ya por lo menos en Venezuela hacemos mucho eso de ir a las calles a evangelizar y a un grupo que a veces se mofan de uno, ¿no? Sí, yo me voy para el infierno, para donde sea, pero me da igual, yo no creo en nada de eso. Entonces, donde uno se tiene que preparar un poco más en la parte de la apologética. O sea, de Ujú, cómo presentar una defensa, obviamente sin caer en una disputa innecesaria, pero sí tener una evidencia un poco, como decía el Patricio, o sea, hablarle de la creación, mostrando ciertas evidencias que pueden bajar un poco la guardia en ese sentido igual, para entrarle con el Evangelio luego. ujú. Eso es en el caso de ese tipo de personas que también hay. Sí, claro. Sí, bien. Eso quería agregar. Sí, como es claro, hay un sinnúmero podríamos decir, de tipos de personas. Entonces, por eso yo les decía, necesitamos sensibilidad, sabiduría, empatía y preparación también. Preparación, sobre todo en el caso que decía José recién, respecto a las personas que hoy día se dicen agnósticas o ateas. También necesitamos tal vez esa herramienta previa para poder abrir un poco la mente a esas personas y ya luego entrar directamente con el mensaje del Evangelio. Bien, gracias hermano, gracias. Creo que el ejercicio sirve eh, para poder fortalecernos. Hemos hablado del Evangelio y de la exposición del Evangelio en otras oportunidades, pero creo que nunca está de más volver a retomarlo. Este evangelio, esta presentación, Pablo dice que no es solamente con palabras, decíamos el domingo, pero que obviamente las incluye. O sea, el evangelio es un mensaje que debemos transmitir, que el apóstol Pablo transmitió y que lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada y el verdadero poder del Espíritu Santo se manifiesta en la transformación del carácter, no solamente en emociones ni en manifestaciones de tipo extraordinarias, sino que se manifiesta en un carácter transformado a la imagen de Cristo.
Eso habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Em, y bueno, tal vez no es tan popular esta visión de cuando hablamos del poder del Espíritu Santo. A veces a nuestra mente vienen otro tipo de escenas, pero es el carácter de Cristo el que debe evidenciar el verdadero poder del Espíritu Santo en nosotros. También Pablo dice que lo hace con una convicción. Yo espero que también nosotros, cuando predicamos el Evangelio, lo vamos a hacer con convicción, y predicar eh, cada vez con más certeza. En la medida que sumamos años, nuestra fe se puede ver fortalecida, y los años debiesen siempre aumentar nuestra convicción, lejos de disminuirla. Es una convicción también de carácter espiritual, obviamente, que viene a nuestros corazones, pero que pienso que debiésemos también nosotros buscar fortalecerla. Y lo otro es el testimonio, ¿no? El testimonio consecuente que se espera, que también lo veíamos ahí en el verso, permítame recordar. Eh, po- Como saben, ¿qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos? Ahí yo les decía, ¿no? Que el apóstol Pablo y su equipo mostraron con hechos también lo que era el Evangelio. Y este llamado no es un llamado solo para los líderes, sino que es un llamado para todos nosotros. Aquí nos vamos al verso siguiente. Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. No solo los pastores o los líderes son llamados a ser ejemplos o imitadores de Cristo, más bien dicho, sino que todos nosotros tenemos que estar corriendo esa carrera. La pregunta práctica: ¿soy yo imitable en algún aspecto según el carácter de Cristo hoy? Eh, Sin caer obviamente en soberbia ni en vanagloria. Pero es una pregunta que tenemos que hacernos, hermano. ¿Hay aspectos del carácter de Cristo en mí que otros puedan ver para poder imitar? Seguro que hay algo, seguro que hay algo. Si tú estás en la fe, seguro que hay algo que se ha ido fortaleciendo en ti, y, y debes seguir creciendo, no solo en esa área, sino que también en otras, respecto de lo que es el carácter de Cristo, respecto de lo que es el modelo que tenemos en Cristo. Y lo otro, en el ejercicio de la iglesia local, podemos identificar hermanos que sean imitables, que tengan virtudes cristianas, que yo diga, ese hermano tiene un don de servicio, esa hermana tiene un don de servicio, está siempre buscando formas de servir. Ese hermano está siempre preocupado por los demás. Me gustaría imitar eso. Eh, lo voy a empezar a hacer. Él siempre está llamando, él siempre está preocupado de los demás. Lo voy a emular, lo voy a imitar. Y yo sé que yo estoy claro, y podría nombrar algunas virtudes de algunos de ustedes acá que son imitables. Entonces, pero sí tenemos que ser más intencionales en ello, ¿no? Intencionales de poder ver las virtudes, el carácter de Cristo en nuestros hermanos, y poder imitarlo. Finalmente son, como les decía yo el día domingo, son ilustraciones de carne y hueso que están al frente nuestro, y que también nos están desafiando y nos están demostrando que sí se puede hacer, que sí se puede hacer, sí se puede ser un mejor cristiano, sí se puede ser más como Cristo, y tenemos muchos hermanos que en distintos aspectos nos lo están demostrando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Imitar, imitar lo bueno, ¿no? Imitar lo bueno que ellos están reflejando del carácter de Cristo. Y aquí también viene el asunto de las fallas, porque no esperemos que aquellos que son un desafío en algún aspecto de la vida cristiana nunca fallen. Vamos a fallar, van a fallar, de pronto quizás te pueden dar una respuesta que tú no esperabas, o, o puedes tener una actitud que un poco te defraudó. Hay que entender que estamos aún en esta lucha con nuestra propia carne, cada uno de nosotros, y vamos a fallar. Pero eso no quiere decir
que necesariamente sea un fraude por completo, ¿no? Obviamente aquí también hay grados de pecado, ¿no? Eh, no es lo mismo que yo le responda mal a alguien a que no sé, a que usted me vea robando en el supermercado, por ejemplo. ¿Se da cuenta? O sea, de pronto estar ahí en el apuro de las instalaciones de las cosas de la mañana al domingo y alguien me pregunta algo y yo o lo miro mal o le respondo mal, versus alguien que me vio en el supermercado robando cosas. No es lo mismo, ¿se da cuenta? Entonces, hay cosas que son, entre comillas, aceptables, porque todos estamos en el camino, ¿no? A alcanzar la imagen de Cristo. No sé si me explico bien. Eso es respecto de este testimonio consecuente que debemos tener. No sé si alguien quiere agregar algo respecto de esto de ser imitables. Tiene las dos caras, ¿no? Imitar y llegar a ser imitable, según el modelo que es Cristo. No se está imitando directamente a Pablo, directamente a Timoteo, a Silas. A quien estamos imitando finalmente es Cristo, pero los hermanos que nos llevan ventaja en algún aspecto nos muestran eso de Cristo de manera más cercana, no solo en las palabras de la Biblia, sino que con su propio ejemplo. Entonces eso es para nosotros una ganancia, hermano. No sé si alguien quiere agregar algo a este punto respecto de imitar y ser imitables. Levanten las manos todos los que son imitables. A ver. Debemos llegar a ser imitables según el carácter de Cristo, hermanos. Y en la medida que van pasando años podamos crecer. Claro. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Yo, hijo? Madre, la escuchamos. Bueno, yo respecto a todo esto, es el ser, imitar a otros. En mi encuentro con Cristo, yo tuve un- una muy buen instrumento, podríamos decir, que me mostró a Cristo. Y en mi corazón, yo lo más que quería es imitarla a ella. Fue una hermana Ujú. Gloria, y, y imitar bueno, a su familia. Yo siempre fue mi familia, después de Cristo, mi familia. Y entonces imitar de una forma, de ver la perseverancia y la constancia Mm. para ir a los cultos, para estar bueno, ahora nos toca siempre en esto, pero yo me recuerdo que en esos, bueno, no sé si aún lo harán, la Iglesia Metodista Pentecostal teníamos reunión desde el día, bueno, la del domingo, que era todo el día, prédica a las 9 de la mañana, estábamos hasta las 12, a las 2 teníamos prédica de nuevo, y así, el día domingo hasta el otro día domingo. Teníamos solo el día sábado, que era de los jóvenes. Entonces, eso fue muy importante para mí porque me hizo una imitadora de la constancia, la perseverancia y de estar siempre, a no ser que la salud me lo impida. Mm. Y, y eso yo creo que tenemos que hacer, imitar a, a la perseverancia, porque también hoy día, por ejemplo, tuve un testimonio dentro de todo. Tú sabes que yo ya estoy yendo al kinesiólogo. Era media reacia a las reuniones fuera de la iglesia, pero sí necesitaba un kinesiólogo, y aquí atrás donde nosotros mismos nos juntamos están dando unas clases. Y fui. Y para mí fue una sorpresa porque yo iba bien tímida y bien orada, porque oré harto antes de ir y me costó. Entonces, por la gente, porque eh, como no comparto yo mucho con los vecinos, solamente con la iglesia, entonces, pero para mí fue una sorpresa, voy a hacer como 2 semanas, y eh, como fui recibida. Y por supuesto que yo me sorprendí, y, y porque Dios nos sorprende. Ujú. Yo creo que eso de la perseverancia, de saber de que
nosotros desde que empezamos con Cristo, yo muy pocas veces he faltado a los cultos, o sea, en las vacaciones o cuando estoy enferma, pero eso yo creo que también es como, porque yo fui imitadora de alguien, he llegado, bueno, a este punto y también como muy, así como muy, eh, podría decir, muy atrevida cuando yo hice un pacto con el Señor, cuando lo conocí, le dije, Señor, si tú traes a toda mi familia, yo prometo nunca faltar, nunca dejar de venir, de estar en tu presencia, ahí físicamente. Y hasta el día de hoy le doy gracias al Señor porque el testimonio es hasta el día de hoy. O sea, yo creo que también a eso voy, a que también tú, al ser perseverante, los demás te ven. La gente que no va a la iglesia. Yo creo que también es una forma de evangelizar. Saber que, bueno, ellos siempre nos ven, nos han visto aquí en la iglesia cuando la tuvimos al lado, las personas que no, bueno, también les predicamos a muchos, ¿verdad? También acá en la casa. Y, y eso, porque el Señor sorprende, porque la verdad es que um, pasé a ser como la más conocida, digamos, bueno, también debe ser por el negocio, pero yo no baso en el negocio, pero así todo, la gente me reconocía, me saludaba, me daba, qué bueno, todo lo contrario que yo pensaba, porque un poco tímida, yo nunca me junto con nadie y quizás que, pues, no sé, y no, y bueno, y Dios no, no, como está, bueno, está en nuestros espíritus todo el tiempo para mí. Eh, como dices tú, los años hacen que uno cada vez se sienta más pequeño ante la presencia de Dios, pero también como más cercano. No soy buena evangelista, pero sí creo que con la perseverancia uno también le demuestra al resto de las personas que nos van en Cristo que de alguna forma eh, somos un ejemplo, pero solo por la gracia y por la misericordia de Dios. Nunca sintiéndose altivos o no, todo lo contrario. Y hoy día nos hacían una presentación y en esas presentaciones también uno da el nombre, la edad y quién soy. Yo soy una cristiana evangélica, eh, sirvo al Señor y eso, siempre tener también esa valentía, porque Dios nos da esa valentía para ser un testigo fiel de su amor, de su misericordia. Y bueno, y eso, yo le hablaría a las personas evangelizando, porque soy así, de las bienaventuranzas del Señor, primeramente. Entonces, todo lo que dicen las bienaventuranzas es, 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 bueno, es amor y también es un ejemplo a seguir. Y yo por ahí empezaría a evangelizar, por las bienaventuranzas que está en Mateo ahí, eh, en capítulo 5 me parece, hasta el 13. Y eso, hijo, Ujú. que, que, que Dios nos siga fortaleciendo, que siga fortaleciendo a nuestra iglesia y que sigamos yendo no porque no tengo nada más que hacer, sino que sea una constancia el resto de mi vida, el tiempo que sea. Eso, a ver, eso Gracias, es. madre. Gracias por ese testimonio. Y sí, el mundo nos está siempre mirando y también es importante nuestro testimonio frente al mundo, ¿no? Si queremos ganar personas, obviamente tenemos que ser consecuentes con nuestra fe y tenemos que ser constantes con el testimonio que podemos dar. Y también, obviamente, yo acá anotaba algo mientras, que escuché muchas veces en la iglesia, usted no mire a nadie, solo mire a Cristo. Bueno, lo que estamos compartiendo ahora rompe por completo con esa declaración, porque está, en el fondo, la responsabilidad es nuestra, hermano. ¿En qué sentido? En el sentido de ser creyentes que están creciendo, en la medida que crecemos al carácter de Cristo, otros van a poder ver ese carácter y vamos a ser ejemplos a seguir. Y también tener la humildad suficiente para poder
ver a aquellos que ya nos llevan ventaja y poder también imitarlos. ¿Se dan cuenta? Entonces es un ejercicio doble, ¿sí? Tenemos que madurar, crecer para llegar a ser imitables y también ver a aquellos cristianos que nos muestran algo del carácter de Cristo e imitarlos también. Lo, lo segundo, me parece que esto es lo último de la enseñanza del día domingo, al menos recalcando un poco lo práctico, ¿no? Dice, en medio de mucha tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Yo les decía el día domingo de una manera un poco pedagógica, ¿no? Me parece bien ser imitador, me parece bien recibir la palabra, ¿no? Pero voy a esperar mejores condiciones. Bueno, los tesalonicenses no estaban en las mejores condiciones, sin embargo, imitaron a los misioneros, Pablo y su equipo, en consecuencia imitaron al Señor, recibieron la palabra que ellos enseñaban y lo hicieron en condiciones adversas, condiciones que la Escritura en este punto describe como tribulación. Y lo hicieron con gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, las condiciones adversas, en el caso del contexto, ¿no? Había animadversión en contra del cristianismo, persecución, probablemente muchos habían perdido sus trabajos, etcétera. No es excusa para dejar de alimentarnos, para dejar de crecer, para dejar de seguir buenos ejemplos. Y aquí a ver si me sale, quiero compartir algo que tengo. Ahí está. Ahí está, ¿no? No sé si lo ven bien, ¿sí? Eh, Prioridad de la palabra en la tribulación. Decisiones prácticas. No hagas negociar la edificación por la recreación. No lo hagamos, hermano. No lo hagamos. Siempre va a ser más importante. A veces yo entiendo que necesitamos recreación o descanso en muchas oportunidades, pero nunca va a ser más importante que la edificación. Priorizar las actividades que te hacen crecer espiritualmente, que te edifican. ¿Qué más no hacer? Usar las dificultades como excusas para alejarnos de la palabra del Señor y de todo lo que conlleva, ¿no? La palabra del Señor, todo lo que la palabra del Señor nos manda hacer, congregarnos, etcétera. ¿Qué sí hacer? Buscar más intensamente la palabra del Señor en medio de las dificultades. No caer en la trampa de Satanás. Satanás quiere tenernos acá. Satanás quiere que ojalá estemos acá, que estemos negociando la edificación, que estemos usando las dificultades como excusa, esperando condiciones ideales para crecer. Pero ¿qué sí tenemos que hacer? Crecer intencionalmente sin importar las circunstancias. Y eso tiene que ver con negarnos, ¿no? Con negación, con negar lo que a nuestra carne le gustaría hacer y con saber lo que sí mi espíritu necesita que yo haga. ¿Qué más de manera práctica? Enfocarse en la tribulación, como si la tribulación fuese todo. En cambio, ¿qué sí tenemos que hacer? Poner nuestra mirada en la palabra del Señor, en la que ella nos manda hacer. Cuando peor te encuentres, es cuando más necesitamos la palabra del Señor. La tribulación tiene el potencial de aislarnos, ¿no? Sin embargo, los tesalonicenses nos muestran que lejos de aislarse, lejos de paralizarse, lejos de dejar de crecer y desarrollarse a la imagen de Cristo, ellos lo pudieron hacer. Entonces, yo creo que esto es un asunto importante para nosotros hoy y debemos también considerarlo, hermanos amados. Em, Bueno, yo ya les di estos ejemplos en la propia predicación. Si usted tiene dos alternativas, una de edificación y otra de recreación, escoja siempre lo que le edifica. El gozo con el cual vivieron estos hermanos es un gozo sobrenatural, es el gozo del Espíritu Santo. No es algo que nos mentalizamos a hacer, es algo que se nos da, que se nos da. Podríamos decir que es un don de Dios para nosotros, para poder eh, disfrutarlo, ¿no? En medio de las situaciones difíciles. Em, un llamado final a la acción, eh, para resumir, evaluamos nuestras vidas.
tenemos hoy día evidencias que somos elegidos de Dios, elegidos por Dios. Nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de trabajar, habla de que de verdad somos personas realmente cristianas. Identifica áreas donde puedes ser más imitable como cristiano y reorganiza tu agenda para priorizar la edificación espiritual. Eso es sumamente importante y muy práctico, ¿no? O sea, si mi agenda hoy día no tiene eh, edificación espiritual como prioridad, es muy probable que nosotros andemos dando botes, hermano. Busca hermanos maduros a quienes imitar en virtudes específicas. En nuestra iglesia local, y doy fe de eso, hay hermanos maduros a los cuales podemos imitar en virtudes específicas. Comprométete a recibir la palabra, especialmente en los momentos de tribulación. ¿Por qué? Porque en los momentos de tribulación es cuando nosotros tenemos la tendencia a aislarnos y a no querer involucrarnos en todo lo que dice relación con la palabra del Señor. Entonces, no, por el contrario, saber que cuando la situación esté difícil, cuando haya tribulación, cuando haya angustia, cuando haya problemas, yo esté enfocado en saber de que en esa situación yo tengo que seguir alimentándome de la palabra del Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que desarrolle el fruto espiritual en nuestras vidas. Eh, los que son impacientes pedirán paciencia, ¿no? Y usted se conoce bien, entonces usted sabe cuáles son sus debilidades espirituales. Pídale al Señor fortaleza en aquellas cosas en las cuales usted no es fuerte. Y, y aquí hay algo singular, ¿no? Respecto de la vida de fe, y es que nosotros crecemos y desarrollamos también los frutos espirituales, pero no es como en aislamiento, ¿sí? O sea, si yo soy mansedumbre, si yo soy un hombre pacífico, en mis cuatro paredes encerrado es re fácil. Pero ¿dónde voy a mostrar de verdad el fruto espiritual? En mi relación con los demás, en mi relación con mi familia, en mi relación con otros creyentes, en mi relación en el trabajo. Allí se va a demostrar cuán espiritual soy o no. Porque donde están todas las condiciones dadas, donde estoy yo tranquilo, donde nadie me molesta, es muy fácil ser espiritual. Pero frente a los problemas, frente a las dificultades, frente a las ofensas, frente a los distintos desafíos de la vida, allí sí se va a demostrar qué tan espiritual yo soy, relacionado con el fruto espiritual del cual nos habla Pablo en Gálatas, ¿no? Y como palabra final, ¿no? Somos elegidos por Dios, demostrémoslo día a día. No lo haremos de manera perfecta, hermano. Vas a fallar, yo voy a fallar. Pero cada día podemos ponernos de pie. Podemos analizar quizás en oración nuestro día a día. Sí, Señor, fallé en esto, en esto otro. Respondí mal, me comporté mal, pensé mal, mis pensamientos se alejaron de lo correcto. Lo reconozco, me arrepiento. Ayúdame tú, Señor, a santificarme. Y seguimos adelante. Y seguimos adelante. Así que bueno, me gusta mucho esta enseñanza en Tesalónica porque es una enseñanza muy práctica y que tiene que ver mucho con la vida de iglesia. Así que por eso yo me incliné a compartir también nuevamente después de muchos años enseñanza aquí en Tesalónica. Hicimos nosotros cuando estábamos en la casa donde estuvimos arrendando un par de años, hicimos primera y segunda los tesalonicenses. Sin embargo, en esta oportunidad el enfoque es distinto. El enfoque y las aplicaciones son distintas. Es la misma palabra, pero ha sido una verdadera bendición poder estar frente a la palabra y estar siendo confrontado y también trayéndola a la iglesia local. Dice mi hermano Aníbal, Pablo creo que decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo, claro, en Primera a los Corintios. Yo lo mencioné nomás en la predicación el día domingo, pero Pablo dijo eso no solo en Tesalonicenses, sino que también a los Corintios. Amén. No sé si alguien quisiera agregar algo más o comentar algo más respecto de esta enseñanza del día domingo. Ahí están todos los hermanos. Sean todos bienvenidos, ¿ah?
Hay una linda asistencia hoy día en el Zoom, así que sean todos bienvenidos. Esperamos poder seguir fortaleciendo también la asistencia y la participación. Es más, eh, que sea más interactivo es mejor, hermano. Así que usted atrévase también a opinar, a dar tal vez un testimonio, como hacía mi mamá. Todo eso, eh, todo eso ayuda, hermanos. Así que no sea tímido. Bien, creo que vamos a dar por finalizado este espacio. Vamos a hacer solo una oración final, así que voy a dejar de grabar.